Bueno, arranquemos. La vez pasada habíamos visto los prototipos. ¿Se acuerdan que cuando teníamos una función para indicarle al compilador qué tipos de valores recibía, qué tipo de valor devolvía, eh, usábamos el prototipo? Para no usar la función arriba. Por ahí si hay muchas funciones o una enlaza a la otra, o andar fijándose cuál función se llama primero para ponerla donde tiene que ser. Entonces directamente se ponen todos los prototipos juntos, arriba, y luego todas las funciones. Lo usual es ponerlas todas debajo del main. ¿Sí? Entonces que apenas se abre el programa, uno ve el main, que es siempre lo que primero se ejecuta. Luego vamos a ver que en realidad los prototipos ni siquiera van en el archivo este, sino que se ponen en otro archivo que va a ser .h. A ver si tenemos tiempo, lo vamos a ver algo hoy. Hoy vamos a ver algo sobre las variables. ¿Sí? Nosotros cuando vimos variables cuando vimos variables la clase pasada, lo que vimos, bueno, no, perdón, cuando vimos variables, cuando empezamos la unidad 3, cuando vimos las variables, dijimos que tenían algunas propiedades. Tenían un nombre, un tipo, el tamaño y el valor, ¿no?, que almacenaban. Y eran atributos. Lo que vamos a ver ahora va a ser otro atributo más, ¿sí?, que se llama clase de almacenamiento. La clase de almacenamiento se refiere a cuánto dura el contenido de la variable, cuánto permanece, ¿sí?, cuánto permanece ese valor guardado, ¿sí?, desde dónde y desde dónde se lo puede acceder, ¿sí? En general va a ser un alcance, siempre por ahora vamos a hablar en el mismo archivo que a lo que nos vamos a recibir con el alcance, nos vamos a referir con el alcance, ¿sí? El enlace de las variables va a ser cuando tengamos distintos archivos, o sea, va a ser algo para un poco más adelante. Entonces, de las clases de almacenamiento, vamos a hablar primero de la duración del almacenamiento. Como les decía, es cuánto tiempo existen las variables en memoria. Es una cuestión de tiempo, ¿sí?, la duración del almacenamiento. Y hay veces que pueden ser creadas y destruidas constantemente las variables, o pueden crearse una vez al inicio y permanecer durante todo el programa, ¿sí? Y nos vamos a referir a estas dos formas de trabajar con variables automáticas y variables estáticas, ¿sí? Las dos diferencias principales van a ser eso: o las variables van a ser automáticas o las variables van a ser estáticas. Ya vamos a volver sobre eso. Y cuando nos referimos al alcance de la variable, ¿sí?, en los libros por ahí se usa la palabra scope, ¿sí?, que es el alcance o ámbito. Se refiere a desde dónde se la puede ver a la variable, ¿sí? Nosotros algo vimos de esto cuando vimos cuando en el for declarábamos el i en la primera expresión del for, veíamos que no podíamos imprimir el valor con el que había quedado i si imprimíamos afuera, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Y porque es como que el ámbito de trabajo de la variable i en ese caso era simplemente el for, ¿sí? Entonces, desde afuera del for no teníamos alcance suficiente para poder ver la variable, ¿sí? Entonces, un poco de eso vamos a retomar ahora, y sobre todo porque ahora estamos viendo funciones, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Hasta ahora nosotros siempre usamos variables locales, ¿sí? No nos damos cuenta, digamos, hablando siempre de lo que vimos hasta ahora cuando veíamos solo main, ¿no? ¿Se acuerdan? Siempre alguien por ahí, alguno más aventurero,
decía, ¿cómo yo puedo usar globales o qué sé yo? Alguien que por ahí tenía un poco más de conocimiento. Yo le decía, no usen variables globales. ¿Sí? Lo contrario a variables globales son variables locales, ¿sí? Que son las que nosotros usamos. Y que son las que están definidas en entre las llaves, en el cuerpo de la función. O incluso pueden estar definidas pueden estar definidas también no en el cuerpo de la función, sino en la lista de parámetros. Si está en la lista de parámetros también vale. ¿Sí? También se consideran locales. Bueno, les decía, lo contrario a las variables locales son las variables globales. Y las variables globales se ponen fuera de cualquier función. Fuera de cualquier función. ¿Sí? Y bueno, como por las reglas de alcance, justamente, por las reglas de alcance, al no estar dentro de ninguna llave, ¿qué pasa? Las variables, vamos a ver ahora que cuando están definidas dentro de un juego de llaves, cuando esas llaves se terminan, o sea, cuando se alcanza el cierre de la llave, la variable se borra. Pero cuando tenemos variables globales, no hay ninguna llave que la cierre. Entonces, duran mientras dura todo el programa. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar. Vamos a borrar esto. ¿Qué vamos a borrar? Vamos a hacerlo de vuelta. Bueno. Vamos a ver un programita. Primero. Vamos, imagínense que tenemos una función, ¿sí? Que nos va a devolver un valor. Vamos a una función muy sonsa que nos va a contar que yo quiero que cuente cada vez que la llamamos a la función. ¿Sí? Entonces, la función nos va a tener que devolver eso. Vamos a poner el prototipo acá arriba. Vamos a recordar lo que hacíamos de los prototipos. Bueno, lo vamos a achicar para que se vea bien. Después volvemos con el tema de los prototipos. Entonces vamos a tener una variable que se va a llamar c, que va a arrancar en 0, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer es simplemente vamos a devolver el valor c++. Vamos a llamarlo acá. Y para que tenga sentido lo vamos a llamar muchas veces, y vamos a hacer un for. Vamos a llamarlo 5 veces. Y vamos a directamente llamarlo desde el primer argumento, digamos, como argumento del printf directamente. No vamos a cargarle una variable, nada, directamente vamos a imprimir. Vamos a llamar a contador. Acuérdense, los llamados a la función se hacían usando el nombre de la función y entre paréntesis, sí o sí tiene que ir entre paréntesis, tiene que poner digamos, como argumentos, se llaman argumentos los que yo pongo acá adentro, en el llamado, tengo que poner el que tiene que coincidir en tipo y número con la lista de parámetros, que es esta que está acá. En este caso, como yo puse que es void, entonces no pongo nada. ¿Sí? Abro y cierro los paréntesis vacíos. Bueno. ¿Y qué imprime esto? ¿Alguien me puede decir qué imprime? 5 ceros. Es una buena idea. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Del 0 al 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, me gustaron porque son las tres posibilidades, digamos. Son las tres posibilidades. Que podría haber sido. Hay una sola que es la correcta, por supuesto. Primero,
Para que sirva de repaso. Acá dice C++, es post-incremento. ¿Sí? Es post-incremento. O sea que la opción, o sea, ¿qué va a pasar? Viene C es igual a 0, listo. Entonces yo digo return C++. El que tiene la prioridad acá es el más, obviamente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Es post-incremento, quiere decir que incrementa luego de su uso. ¿Y cuál es su uso? Y En el return. ¿Sí? El return es su uso. Entonces, va de... entonces imprimiría 5 ceros. Claro, pará. Exacto. Devuelve el 0, y luego de que devuelve el 0, incrementa la variable C. Pero yo les dije que estas eran variables locales, ¿no? Las que creábamos dentro de las llaves, de dos llaves, se llaman variables locales. Y en realidad tienen otro nombre, que ahora lo vamos a ver. Son en realidad automáticas. ¿Por qué? Y porque solamente viven, o sea, cuando llega al final de la llave, se borra, se pierde su valor. ¿Sí? Se pierde, se borra la variable. O sea que ese 1 que había alcanzado a tener, ya no importa. La próxima vez que yo llame a esta función, va a pasar por esta línea de vuelta y va a decir, ok, voy a declarar una variable que se llame C. Es otra C, no es la misma C. ¿Sí? Si tenemos mucha suerte va a estar en una posición de memoria de cerca, pero no importa, porque la va a declarar de vuelta y le va a poner un 0. ¿Sí? Profe, Sí. o sea que si la preincrementás, tiraría todos 1, 5 1. Sí. Vamos a ver primero qué hace esto. ¿Sí? Son los 5 ceros. ¿Por qué? Porque obviamente cada vez que pasa, la pone en 0 y hace lo mismo. Si la preincrementamos, tira los 5 unos. ¿Sí? Pero yo buscaba que imprima primero el 0. Bueno. Pero en realidad lo que yo buscaba es que, la variable no me dé cuenta, sino que empiece a contar cuántas veces yo llamo a esta función. ¿Sí? O al menos que me imprima 0, 1, 2, 3. Sí, capaz que si yo quiero que cuente, tendría que hacer algo así. Porque tendría que arrancar desde 0 y bueno, la primera vez es 1. Después lo que pasa es que tendría que aumentarse a 2 la próxima. Bueno. Las variables, yo les dije, hay dos tipos de variables. Las variables automáticas y las variables estáticas. Las variables automáticas, una vez que son definidas cuando se abren las llaves, cuando se cierran esas llaves, se pierde su valor. Este es el comportamiento que hasta ahora tuvieron siempre las variables. ¿Sí? Nada más que nosotros no nos damos cuenta porque lo poníamos acá, por ejemplo. Lo poníamos acá. ¿Y cuándo termina esa variable? Esa variable A termina cuando se termina el main. Pero como el main era la única función que nosotros teníamos, entonces no nos dábamos cuenta. Vivían durante todo nuestro programa las variables. Pero ahora que tenemos más funciones, tenemos que hacer esa salvedad. Entonces, las variables ahora viven mientras la función está todavía activa, vendría a ser, ¿no? Si nosotros tenemos esta llave, y acá tenemos otra llave que se cierra, bueno, listo, acá se terminó la variable. Esta se llama variable automática. Por defecto, todas las variables son automáticas. ¿Sí? Por defecto, todas las variables son automáticas. De todas formas, nosotros podíamos explicitar que son automáticas con la palabra clave auto, delante. ¿Sí? La palabra auto no se usa más por esto mismo que yo les digo. Ya son automáticas por defecto. Entonces no tiene mucho sentido poner el auto ahí delante. ¿Sí? Pues ya son automáticas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo vamos a sacar. Pero ustedes saben que el nombre de las variables se dice que son automáticas. Todas las variables, a menos que se ponga lo contrario, son automáticas. Pero ahora yo quiero que cada vez que yo pase por este lugar, me cuente cuántas cosas hay. Hay dos maneras de hacer esto. Como todo el mundo le gustaría hacer que ya mismo, que es haciendo que C sea una variable global, ¿sí? O la forma correcta de hacerlo es usando lo contrario a una variable automática, que es una variable estática. ¿Sí? Para declarar una variable estática, la palabra es static. Con S. Static int.
Si usted pone la palabra static delante del tipo de la variable, lo que hace en realidad es, va a declarar la variable c, le va a asignar un valor 0, pero cada vez que se llame a la función, esta, no, es como que no va a hacer más esto, porque tiene el static adelante. No la va a inicializar en 0. Entonces, si yo la llamo 5 veces a la función, va a ir sumando su valor. ¿Sí? Entonces, esto preserva el valor de la variable. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Cuando la función... Cuando se compila esto, queda información, digamos, en el programa, y apenas comienza el programa, antes que sea llamada la función, se toma esta variable y se asigna la posición de memoria que vaya a ser la que se va a mantener el valor de C, y se lo asigna al principio del programa. ¿Sí? Y después, cada vez que pasan por esta parte, directamente se saltea esto, ¿no? Y no se hace más. ¿Sí? Entonces, de esa forma, me queda, vuelvo a repetir, se va incrementando. Un detalle no menor. ¿Qué pasaba si nosotros teníamos esto? No voy a inicializarlo, justamente es lo que quiero hacer a propósito. Y quiero usarlo al valor de var. Y quiero incrementarlo al valor de var. ¿Qué me dice? ¿Está bien o está mal esto? Mal. Claro, está mal. ¿Sí? Eso está mal. Con mucha suerte, mi compilador, y si ustedes lo ven, me va a dar un warning, ¿sí? Pero si ustedes no miran los warnings, van a entrar como un caballo. Esto me da un warning y me dice, che, está siendo utilizada sin inicializar. ¿Sí? Acuérdense de eso. Funciona igual, y va a hacer cualquier cosa, obviamente. El programa va a hacer cualquier cosa. Las variables, cuando yo las declaro static, ¿sí? Por defecto se inicializan en 0. O sea que yo podría no ponerle inicialización, ¿sí? Porque por defecto se inicializan en 0. Fíjense. Que anda bien no me dio ningún warning de nada. Fíjense que si yo le saco el static, me va a dar el warning. ¿Vieron? Y no solo me da el warning, sino que una vez anduvo y después el resto de las veces empezó a hacer cualquier cosa. Muy gracioso es esto porque parece que la guardó en el mismo lugar, entonces es como que se anduvo. Pero anduvo mal, ¿no? Pero es como que lo fue incrementando. Se ve que lo guardó en un lugar cerca. En el mismo lugar, de hecho. Pero la primera vez no. Pues lo puede guardar en cualquier lado. Pero fíjense que me dio el warning, ¿no? ¿Vieron? Me dio el warning. En cambio, si yo le pongo el static, no me da el warning. Y funciona bien. ¿Por qué? Porque las variables, cuando son declaradas como static, se inicializan en 0 por defecto. Yo puedo inicializarla en 0, no pasa nada. Por ahí tiene más sentido si yo digo, no, quiero inicializarla en 1, o en otro valor que sea distinto de 0. Si quiero inicializarla en un valor distinto de 0, yo debería ponerle el valor que quiero, ¿no? Pero si es en 0, podría no estar, aunque yo le recomiendo que sí esté, por las dudas. Porque después yo no me voy a dar cuenta, no me voy a acordar algún día de que se inicializan en 0, y voy a quedar ahí pensando qué pasó. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Entonces tenemos, por defecto las variables son automáticas, o sea que viven y mueren en la definición esta de las llaves, donde están estas llaves. Otro ejemplo podría ser cuando vimos el ejemplo de la media, ¿sí? Estas variables acá, son consideradas locales también, ¿sí? Son locales y son automáticas. Son locales a las llaves, porque no pueden ser accedidas desde afuera, que ahora ya lo vamos a ver eso, pero son automáticas porque no pueden retener su valor.
Y no tiene mucho sentido que retengan su valor, porque nosotros estamos por poner acá, cada vez que llamemos a estas funciones, vamos a copiarle algo. ¿Sí? Cuando hacemos la llamada, ¿qué dijimos? Y el valor de A va y se copia en N1. El valor de B va y se copia en N2. Entonces no tendría mucho sentido que... que preserven su valor, porque siempre va a estar pisado cuando hacemos el llamado. Sí, podemos decir que son automáticas porque terminan una vez que terminó la función. ¿Sí? Es otro N1 y otro N2 el que estamos usando. Por ejemplo, eso se puede ver bien fácil, que si tenemos otra función que sea media 2 y que tenga también otros N1 y N2, y bueno, los N1 van a estar guardados en un lugar y los N2 en otro lugar, pero posiblemente todas las veces. Capaz que el compilador dice, no, le voy a poner en el mismo lugar, pero por una cuestión de organización nada más. Pero nosotros no tenemos que confiar en que van a estar en el mismo lugar. ¿Estamos? Entonces, aparte que me da un montón de warning, no deberíamos confiar que va a estar en el mismo lugar. Tengo una duda, profe. Sí. ¿Qué pasa si tenemos dos variables estáticas con el mismo nombre pero en distintos corchetes? Acá, por ejemplo. ¿Así? Claro, da un No. error. ¿Por qué? Ahí hay que diferenciar. Nosotros tenemos, hay una variable C que corresponde a esta función, y una variable C que corresponde a esta función, y está guardado en dos lugares diferentes, y el compilador sabe perfectamente cuál es la variable C que está en una, y cuál es la variable C que está en otra. ¿Sí? Lo vamos a poner acá, vamos a poner otro contador, para que se vea lo que digo. Otro contador. Y vamos a llamar otro contador con otro nombre, ¿no? Contador 2. Y vamos a llamar al contador 2 acá. Ahí está, ¿ven? Y andan estas primero y después están las otras. ¿Se ve? No continúa con el valor que quedó. Y se llama C también. Vos supongo que la confusión venía de decir, che, pero si en el principio el programa las guarda en otro lugar, sí, está bien, ¿no? Hace lo mismo con las 12. Las guarda aparte y no las va a tocar. Pero sabe que este C corresponde a esta función y este C corresponde a esta función. Y aparte de ser static, son locales. Lo que quiere decir que no se puede acceder de otra función, que es lo que vamos a ver ahora con detenimiento. ¿Sí? Claro. Uno Perfecto. no puede, yo por ejemplo si estoy acá y digo print C, supongamos que después, ¿no? De su uso incluso, ¿no? Porcentaje de barra n, C. ¿Qué me dice esto? ¿Sí? No está declarada. Primer uso en esta función. Y bueno, bien claro, en esta función. ¿Sí? La función... no queda, digamos, no queda duda. Acá no está. ¿Por qué no? Y porque únicamente se la puede ver desde acá. Y eso es porque es una variable local. Lo que todo el mundo se ve tentado a hacer es hacer esto. Cuando nosotros definimos las variables fuera de cualquier función, así como está acá, se llaman variables globales. ¿Sí? Y o casualidad, si ustedes se fijan ahora, el programa sigue funcionando. Estas fueron las 5 llamadas a la función. Y como la función es un C++, ¿sí? La última vez imprimió un 5. Pero quedó con un 6 el C. Entonces cuando yo lo vuelvo a imprimir, me imprime el 6. ¿Sí? Si a partir de ahí yo imprimo más veces, va a repetir el 6. ¿Sí? No es que está sumando. Es simplemente estoy imprimiendo el valor de C. Y fíjense que acá C, ¿qué pasó? Yo lo estoy usando desde la función contador y desde la función main. ¿Sí?
¿Mantiene su valor? Sí, mantiene su valor, porque nunca yo lo inicializo de vuelta. ¿Sí? Cuando arranca el programa, pasa por acá, lo inicializa, o sea, de acá estamos yendo al main, ¿no? Ustedes pueden pensar el programa como que está haciendo esto. Va línea por línea, acá está la definición del C, y acá está la definición del contador, y acá empieza main y empieza a trabajar. Contador ya pasó por la definición del contador y sabe que está, ya pasó por C, sabe que está. ¿Sí? Y entonces, yo a C, cuando es global, la puedo acceder desde cualquier función. La puedo acceder desde esta función y la puedo acceder desde esta función. Desde cualquier función la puedo acceder. ¿Sí? Siempre y cuando sea una función que está... A ver si nosotros ponemos esto acá. Ahí me da algún errorcillo. Ahí está. Cuando dice return C++, dice no está declarada. ¿Sí? ¿Qué pasó? Si está acá como global. Ojo, está como global, pero está definida luego de la definición de la función. Entonces, en la definición de la función no sabe que existe un C. ¿Estamos? Esto es lo mismo que cuando teníamos los prototipos. Entonces, las variables globales deberían ir delante de todo. O mejor todavía, las definiciones de variables globales y los prototipos, ¿sí? Deberían ir acá. Entonces vamos a poner el prototipo también acá. Ahí está. Entonces no importa si el contador usa o no usa C. Entonces yo no importa, puedo ponerse arriba o abajo, no importa, y funciona igual. ¿Sí? ¿Lo ven? Porque cuando llegó hasta acá, yo no hice nada todavía con la variable C. Yo simplemente digo, bueno, hay una variable C, listo, está bien. Y digo, va a haber una función que se llame contador, ok, listo. Y cuando llega acá, usa todo. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, ¿y esto qué imprime? A ver cómo andan ahora. ¿Qué creen que va a imprimir esto? No me hagan trampa, no estén ahí compilándolo. Me parece que tiene 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí me hicieron trampa? Cuando yo... Acá hay una regla que no está hablada y no está dicha. Cuando nosotros estamos por llamar a una función, y en la función hay otros llamados a funciones u otras operaciones, no hay ninguna regla que me diga cuál de las dos cosas se hace primero. ¿Sí? Si hace C, si trae el valor de C primero, o si llama a la función contador primero. De cualquier manera, ¿qué pasa? Si llama a la función contador, va a llamar al contador, C vale 1, y entonces, ¿y qué va a hacer? Va a devolver C más más. C ahora vale 1, ¿sí? Pero va a incrementar el valor de C. Y después va a llamar a C, ya con el valor incrementado. No es que se frizó y se trajo el mismo valor. ¿Se entiende? Entonces, algunos compiladores, como esto no es ninguna regla, capaz que hay algún compilador que dice, no, ¿por qué voy a hacerlo así? Yo voy a primero traer el valor este y después voy a traer el valor este. ¿Sí? En particular C, fíjense que primero les dije, así como yo les dije, primero toma el último valor, ¿ven? Entonces, devuelve el 1 con contador, pero quedó en 2, C. Entonces, trae el valor de C. O sea, casi, Una pregunta, profe. el que dijo 1, 2, 3, 4, estuvo cerca, pero no. ¿Sí? Dale. Sí. ¿Es aleatorio eso o siempre va a ser lo mismo? Siempre va a traer primero Depende del C. compilador. Es aleatorio entre compiladores, que en realidad no es aleatorio, porque cuando está escrito el programa,
recorre a los parámetros de la función, en los argumentos, siempre de la misma manera. Porque es lo mismo que ustedes me digan. Yo les digo a ustedes que hagan un programita que recorra un arreglo. Y no les digo más nada. Y muchos lo harán de la manera obvia, desde 0 hasta n, y otros lo harán, no, yo quiero recorrerlo desde n hasta 0. ¿Sí? Puede ser. Pero, porque yo no les di ninguna indicación. Alguien lo puede hacer de una manera más obvia, alguien no lo puede hacer de una manera más obvia. Pero yo no les puse ninguna regla. Lo mismo pasa con esto. No hay ninguna regla escrita en el estándar para decir cuál de las dos cosas se tiene que atender primero. ¿Sí? No hay regla. Algunos lo hacen de una manera, algunos lo hacen de otra manera. No es aleatorio, ¿Cómo porque se el lee? código está escrito. El código está escrito. O sea que no es aleatorio. El GCC lo va a hacer siempre igual. En este caso, el GCC lo hace siempre igual. ¿Sí? ¿Y se ¿Cómo le puede dar prioridad, profe? a cualquiera ¿Alguna de de los las dos? dos? Sí, Capaz que podés forzarlo. Capaz que podés forzarlo. Si vos, haciéndolo por separado, con dos claro, printf. exacto, con dos printf o guardando en una variable. Ahí vos lo podés, vos. Pero como no hay ninguna regla, lo va a hacer como quiera. Si vos querés que lo haga en un orden específico, y bueno, tendrás que, como decís vos, o lo haces con dos printf. Si vos querés que primero se haga el C y después se haga el otro, bueno, entonces lo hacemos así. Vamos, yo quiero que sea C primero y no el de contador. Entonces lo hacemos así. ¿Está? Y ahí sí vamos a sacarle el barra N y vamos a dejar un espacio. Ahí está. Ahora sí funciona como yo quería. Que me traiga valor de C y que después lo vuelva a llamar y lo incremente. ¿Sí? Y bueno, y si no queda al revés. ¿Se entiende? Si no, eso lo tienen que ver ustedes. Si ustedes usan un compilador, estaría bueno que usen otro compilador. Otro, completamente diferente. En general pueden variar. A ver, vamos a usar, yo tengo otro. No sé si tengo otro. En vez de GCC voy a usar uno que se llama Slang, pero ahora no me acuerdo, me parece que no lo tengo. Me parece que el otro día aquí quise usarlo y no lo tuve y después, ahí está. No lo encuentro. Voy a poner a actualizar, voy a instalar y a ver si dentro de un rato ya está. Bueno, ahí está instalando. Para ver si es diferente o no. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto es una variable global, dijimos, ¿no? Las variables globales, por defecto, son estáticas. Las variables globales, por defecto, son estáticas. O sea que, vamos a ver si arrancan en cero o no. Arranca en cero, ¿sí? Porque por defecto son estáticas. ¿Se entiende o no? Y no me dio ningún error, ni su uso acá, ni su uso acá. ¿Sí? Por defecto está puesta en cero. Puede ser que sea una mala práctica. Puede ser que sea una mala práctica. Digo, no inicializarla. Aparte, dependiendo del caso, puede ser una mala práctica también usar variables globales. A mí me gusta usarla. ¿Es sin querer o estás levantando la mano genuinamente, Joaquín? No, fue sin querer, profe, disculpe. Bueno. ¿Se entiende? ¿Terminé de instalar eso? No. Uy, qué lento. Esto porque hace mucho no lo actualizo. Bueno, entonces tenemos las variables globales. Bueno, las variables globales notaron, ¿no? Yo la puedo traer desde acá o desde acá. Las variables globales no tiene mucho sentido que se aclare que son estáticas. ¿Por qué? Y de la misma manera que las otras variables, que las variables locales, no tiene mucho sentido que se las ponga como automáticas, entonces las variables globales no tiene mucho sentido ponerle estáticas. Porque ya son estáticas. Por defecto son estáticas. ¿Sí? Entonces, no le vamos a poner estáticas, simplemente la vamos a definir. Y lo mismo va a pasar con las variables
en las funciones. No le vamos a poner auto, sino que directamente le ponemos el tipo y listo. ¿Sí? Si te me preguntan, yo prefiero así. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia entre, me refiero entre variables globales, porque ¿qué pasa? Podíamos hacer lo mismo, ¿no? ¿Se notaron que podíamos hacer lo mismo? Ahora no puedo hacer lo mismo, no puedo llamar a C desde acá. ¿Por qué? Porque C es local a esta función. C es local, es estática, pero es local a esta función. No puedo acceder de otro lado. ¿Sí? Y bueno, está bien, es lo que yo quería. Preserva su valor, pero no la puedo llamar desde otro lado. Entonces me va a decir, pero ¿por qué usar estática? Si usas siempre globales y listo, entonces la podés usar desde cualquier lado. Bueno, dependiendo de qué haga, imagínense que ustedes todas las variables las usan global. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y bueno, va a llegar un momento que ustedes ya no tienen más nombre de variables para poner, ya empieza a ser confuso todo el programa. ¿Sí? Es una mala práctica porque si yo tengo una función escrita en un archivo, en un programa, y quiero llevarlo a otro programa, tengo que llevarme también la variable global, tengo que ir en el otro lugar a definir una variable global, o si no tengo que definir, o sea, porque capaz que es global por algo, por su funcionamiento. ¿Sí? Entonces, es mala práctica en ese aspecto. Muchas veces se va a usar, o sea, existe la posibilidad, si existe la posibilidad de usarla es porque se puede usar, acá no está, las variables globales, ¿sí? Se las puede usar, pero tiene que tener un buen argumento para poder usar. Nosotros ahora usamos las funciones y son copias, y cualquier modificación que le hagamos a la variable no se refleja en la variable. Pero ya vamos a ver cómo pasar las variables por referencia, la clase que viene. Y entonces ahí va a tener más sentido y va a ser más ordenado. Vamos a poder trabajar con las variables desde main, por ejemplo, y desde ahí vamos a llevarla a cualquier lado, ¿sí? Pasándolas por referencia. ¿Qué pasó? Oh, me olvidé de esto, del sudo acá. Bueno, ahí sí está instalado. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno. Entonces está auto, static, ¿sí? Están los dos. Las variables, esto es importante, recuérdenlo, las variables locales por defecto son automáticas, no hace falta ponerle auto. Las variables globales, o sea, las que están por fuera de cualquier función, ¿se entendió esa parte, no? O sea, las locales son las que están dentro de una función, entre las llaves de una función. Y las globales son las que no están dentro de ninguna función, ¿sí? Entonces, desde cualquier lugar del archivo se puede acceder. Esas por defecto son estáticas. Y no pueden ser automáticas. No tiene sentido. Porque como no hay llaves, no terminarían nunca. ¿Se entiende? Nunca terminarían. No hay un lugar hasta donde ustedes digan, bueno, hasta acá quiero que llegue. Entonces no está ese valor. Y después hay... ¿Alguien iba a decir algo? Sí. No quiero interrumpir. Si tiene una idea. ¿No? Y después hay algo que se llama reglas de alcance. Nosotros habíamos visto acá, por ejemplo, que si yo quería poner acá, imprimir el I, esto lo habíamos visto, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba? ¿Cuál es el problema acá? Y solamente vive dentro del for. Claro. Dentro del for, sí, de las llaves o dentro de las sentencias del for, ¿sí? Únicamente vale para el for. Me dice que no está declarado, obviamente. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo acá esto? ¿Qué pasa?
¿Imprime, no imprime, compila, no compila? Y, ¿Qué imprime? ¿Cómo? y pues, Ah, se corta, no sé si bueno, vos soy yo. No, no, yo también lo escucho corto. Compila igual, pero profe. Compilar, compila igual, la- ¿sí? la- Bueno. Compilar, compila igual. No hay ningún error en el código este. Ninguno en absoluto. Ningún Word. o sea, profe, primero imprime. Oh, está maldita esa conexión. Pero no lo imprimiría 2 veces, profe. Perdón, te juro que no te escucho, Manuel. Profe, ¿a mí me escucha? Sí. Profe. ¿Qué pasa? Ah, bien. No, hace primero, así imprime del 0 al 5, Ujú. del 0 al 4, perdón, y después el último print imprime un 3. Un 3, claro, parece obvio. ¿Por qué? Está bien. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Y porque son variables diferentes, vamos a decir. Claro, ahí está el tema. Pues son variables diferentes. Vos decís, disculpame, están todos locos acá. Hay alguien que puede decir, che, ¿por qué me están diciendo que son variables diferentes? Sí, Uno está claramente. dentro del for. Claro, uno está dentro del for. Y entonces pasa algo que, digamos, una característica que tiene el alcance, que es que la variable que está dentro del for esconde a la variable esta. ¿Sí? Arranca en 0. Este i es otro i completamente diferente. ¿Sí? Incluso yo podría ser más dañino con su cerebro y podría hacer esto. No. Ahí está. ¿Les gusta más así? Ya no está más dentro del for, pero anda. Pero está encerrado en la llave. Pero está encerrado entre las llaves. Y entonces, esto es del for, ¿sí? Y este es el i que está fuera de todo en el main, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, obviamente si yo saco esta llave, me dice, nah, salí acá. Ahí obviamente que ahí se rompe todo, ¿no? Obviamente. Redeclaración de i, obviamente. Entonces, acá, yo estoy diciendo, no, pará, este es otro i, ¿sí? Al yo poner estas llaves, todo lo que yo haga en estas llaves, todas las variables que yo declare entre estas llaves, son locales a estas llaves, y cuando termine esta llave van a desaparecer. Y si en el caso de haber una variable que tenga el mismo nombre adentro de las llaves que afuera de las llaves, la que importa dentro de las llaves es la local a las llaves. ¿Entiendes? O sea, Profe, sí. si imprimís y adentro del... Si imprimo ahí adentro del for, yo creo que dijiste, traté de decir eso. Sí, sí, eso. O sea, el último printf adentro del for. Correcto. Tendría que imprimir un 5. ¿Dentro del for o dentro de las llaves esas? Hagámoslo dentro de las llaves, si no me voy a imprimir todas las veces el i. Que sería lo mismo, pero no, o sea, acá, en este caso, como el i está fuera del for, pero está dentro de estas llaves, este i todavía vale. ¿Y cuál va a imprimir? Va a imprimir 5, no 3. ¿Sí? Ahí está. ¿Y este warning qué me da? Miren lo que me dice. Me dice, che, no estás usando la variable i. Y yo así, ¿pero me estás jodiendo? Sí, es que este 3 no lo estoy usando para nada. ¿Sí? No lo uso. Recién sí lo usaba cuando esto estaba al lado de afuera, lo imprimía. Ah, porque está dentro de la llave, entonces el otro está el PPM. Claro, entonces sí, ¿para qué me declara un 3 si no lo vas a usar? ¿Sí? Entonces ponemos afuera también. Ahí sí. Ahí está. Este es el que está fuera del for, pero dentro de la llave. Y este es el que está a la altura del main, digamos. ¿Está? Entonces, ¿qué pasó ahí? Este i esconde a este i. Es como que para todo para la fracción de código que está acá, el único i que existe es este. ¿Sí? ¿Se entiende?
Esa es como Sí, que sí es entiendo, una de profe. es una de las reglas de alcance. Entonces, incluso podríamos poner acá, int i igual a 10. Ahí está. Ahí tenemos otro i. Tenemos un i acá, un i global, ¿sí? Alcanzable por todas las funciones. Un i local a main. Un i local a esta llave. Incluso acá podemos poner otro i, int i, y es otro i más, ¿sí? Ahí tenemos otro i, y le vamos a poner un 4. Vamos a ponerle un 20. Que sea más clara cuál es cuál. Y acá vamos a imprimir, no, este i es solamente para dar las vueltas. ¿Sí? ¿Se entiende? Nadie lo imprime, ahora sí, lamentablemente a este no, nunca nadie lo imprime. Me parece que nadie lo imprime, a ver, porque acá. En el momento en que yo declaro esto acá, me esconde el global. ¿Sí? Este i esconde el global, porque ya dentro de esta función dice, no, no importa, chao, no importa que haya un i global, una vez que está este, ya desaparece el i global. ¿Sí? El i global para esta función no existe. El único que existe es este i igual a 3. O sea que este print i va a imprimir el 3. Cuando entro a estas llaves, defino este i que vale igual a 20. Entonces, listo, ya. Para estas llaves no va a existir más el i igual a 3. ¿Sí? O sea, no existe más el i igual a 3. Cuando entro acá y declaro i igual a 0, listo, chau. Este i ya no existe más. ¿Sí? Este i ya no existe más. Ahora solamente el i este, que va a vivir solamente dentro de este for, va a ir desde 0 a 4. Y que lo podríamos imprimir para que se vea. Vamos a poner i dentro del for por ciento de. Vamos a poner acá el i dentro de las llaves. Dentro del bloque, vamos a poner. Dentro del bloque. ¿Lo entienden? ¿Entienden cuál es? Y este vamos a poner i dentro del main. El que está dentro del for se hace 5 veces, después se imprime el del dentro del bloque y después se imprime el de dentro del main. ¿Mm? Bueno, y están en posiciones de memoria diferentes. Podríamos imprimir la posición de memoria, pero eso lo vamos a dejar para la casa que cuando veamos. Bueno, pero ya vieron ustedes, ¿vimos o no vimos el porciento P? Para imprimir dirección de memoria, me parece que no. Luego lo vamos a hacer la clase que ¿preguntas acá? ¿Terminó de instalar el CLAN? Sí. Bueno, si se me rompe algo es la instalación. No me culpo. ¿Estoy vivo todavía? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Vamos a usar el Escuchamos, profe. CLAN. Sí, profe. Ahora ni me acuerdo qué era lo que estábamos probando con el CLAN. Ahí me instalé el CLAN. Bueno, el CLAN anda igual. Lo que teníamos que probar era si traía el C primero o... Claro, la prioridad en el print, creo que era. Sí. Bueno. Este me gustó, así que vamos a poner. Se va... ¿Y cómo se llama este archivo? Justo acá no veo. Vamos a llamarle i.c. Y vamos a volver al contador. Y vamos a sacar todas estas pavadas que puse acá. Y vamos a imprimir el valor de C. C acá no vale, o sea que tenemos que sacarlo acá. Bueno, es otra cosa, ¿no? También podría yo imprimir el valor este así. Puedo tener una variable estática, C, con la que va a trabajar el contador,
Y otra variable global, C, que es la que voy a usar acá. ¿Pero qué va a imprimir esto? A ver si estuvieron atentos. En la primera columna, no escuché. C va a ser 0, ¿o no? Este C va a ser 0, siempre. Todas las veces, porque no hay nadie que lo modifique. Este C está escondiendo, perdón, este C, aunque sea estático, es local a esta función, o sea, ¿se entiende eso, no? Aunque sea estático, esconde a este C. Entonces, el que se hace es este. Pero bueno, esto para que ustedes vean que dentro de cada función se puede tener cualquier nombre que ustedes quieran. Porque no importa, porque si llega a ver afuera otro nombre igual, no importa. Está acá, se preserva gracias a las llaves estas, ¿no? Entonces te voy a imprimir el 0, 0, 0. Pero eso no es lo que yo quería mostrar esto. Yo quería ver qué iba a pasar acá. Yo quería saber qué iba a pasar acá. ¿Cuál va a traer primero el CLang? Porque ahora estoy compilando con el CLang y no con el GCC. ¡Opa! ¿Qué pasó? A ver. El mismo programa. GCC. ¡Charán! ¿Vieron eso? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que toma orden cambiado. No, a ver, toma contador. ¿Y quién está imprimiendo? A ver. Vamos a poner esto en 0. ¿Está bien, no? Sí. Entonces cuando imprimimos, hago C más. Ahí está. Entonces ahí está imprimiendo, está tomando primero el primer parámetro. ¿Se dieron cuenta de eso? Entonces por eso lo puse ahí explícito. Está haciendo, hace primero, trae el valor de C. ¿C cuánto vale? 0. Pone el 0. Pone el 0 y llama a contador. ¿Qué hace contador? Trae el valor, que es 0, y después lo incrementa. ¿Sí? Ahora quedó en 1. La siguiente vuelta trae el valor de C. ¿Se ve o no? O sea, primero, el CLang primero hace esto y después llama a este. ¿Sí? Estoy con CLang, hace eso. Primero trae el valor de C y después lo incrementa. Entonces después ya está incrementado, pero primero, ¿y cómo estoy seguro? Y sí, porque si no, haría lo que hace el GCC. El GCC lo hace al revés. El GCC primero trae el valor, después lo incrementa, entonces cuando va a buscar el valor de C ya cambió. ¿Lo ven? Entonces, tengo dos compiladores y los dos compiladores hacen cosas diferentes. Chan, ¿no? Eso es un gran dato. Entonces, ¿y culpa de quién fue? ¿Culpa de qué fue todo esto? Alguien que me diga. De tener variables globales. Correcto. Es culpa de tener variables globales. Está bien. Yo hice a propósito algo que, o sea, tomé un valor de una variable y después en una función que le incrementaba, o sea, fueron muchas cosas. Pero esto no hubiese pasado si yo tenía una variable estática. Voy a decir, ¿quién te manda a usar el valor de C? ¿No? Yo lo que había hecho recién dije, no, porque yo quiero en realidad, quiero que cuente, podríamos hacer una función que me digas, bueno, yo cada vez que la llamo quiero que me digas, bueno, cuántos van. Pero también podría decirme cuántos van sin sumar. Entonces, por ejemplo, podría hacer esto. Vamos a sacar esta variable. Miren, este programa está muy bueno. Vamos a cambiar el prototipo de esta función. Vamos a llamar a después contador 2 veces. Vamos a hacer un contador que sume n. Entonces yo voy a sumar n. ¿Sí? C más igual n. Y entonces yo acá quiero sumarle 1. Vamos a poner acá static.
Y vamos a poner en 1 para que la primera vez devuelva... La primera vez va a devolver 1. La primera vez va a devolver 1. Y yo quiero que contador, quiero que me diga cuántas veces, y si yo pongo un 0, no suma, pero sí me devuelve el valor que, ¿sí? Me devuelve el valor actual. ¿Se entiende? Porque Claro. yo digo, no le sumes nada, entonces le pongo un 0 y me devuelve el valor actual, porque n es igual a 0, entonces me devuelve 0. A ver. Ahí está. Compilando con GCC, me da esto, y compilando con Celang. Ay, y Celang me da diferente. ¿Por qué me da diferente? Ah, porque primero, de vuelta, porque primero llama a este, y después llama a este. Bueno, está bien, pero lo llamé 2 veces. Ahí ya es mi culpa. Llamé 2 veces la variable. Profe. Sí, Y ahí podemos poner 3 printf, 2 printf y ahí sí poner el orden que queramos nosotros. exacto. Así. Sí, ahí lo pone el orden que quiero. Igual, como yo estoy llamando 2 veces, me va a dar diferente las dos cosas. ¿Sí? Bueno, ahí da lo mismo. Ahí. Y claro, y la otra versión, si yo ponía la variable c acá, incluso también si yo pongo la variable c, yo puedo sacar esto acá, el programa sigue funcionando igual. 0. Ahí está. Bueno, obviamente que tampoco acá no hay escapatoria. Ahí primero, siempre imprimí el valor de C como está. Pero bueno, ven que el CELAN, esto de verdad es muy, muy importante, ¿no? Porque hay veces que nosotros vamos a hacer una llamada a una función y vamos a tener 2 argumentos que pueden ser funciones los dos. Y vos decís, ¿cuál de los dos llama primero? No hay ninguna regla. Se puede llamar a cualquiera de los dos primero. ¿Sí? Acá no. Acá es, primero se hace esto y después se hace esto. Siempre. En ese caso es más seguro. Las variables globales, a menos que tengan un buen argumento para usarlas, no las usen. Puede ser que ustedes me digan, no, porque yo tengo tal cosa. Todos los casos son posibles. ¿Sí? Todos los casos son escuchables. Este me gustó el contador este. Ese no existe. Bueno, este contador... ahí está. El contador puesto así yo lo puedo decir que incremente cualquier cantidad de veces. O ninguno. Y me devuelvo el valor actual. ¿Sí? Vamos a llamar la función nada más para que incremente el primero. Para que incremente 1 y después me muestre cuánto va. Ahí está. ¿Eh? O puedo decirle que me incremente con i. Siempre incremente i. La primera va a ser 0. El siguiente va a ser 1. La segunda va a ser 2. Y así. Bueno, ¿preguntas? Muy entretenida. Digo yo, para mí es re entretenido. Sí, estuvo bueno, profe. Bueno, esto es lo de las reglas de alcance. Entonces, las variables globales, los prototipos y las definiciones de funciones se dice que tienen alcance de archivo. Pero ojo, también se puede hacer esto. ¿Sí? Hay algunos libros que hacen esto.
ponen un prototipo de la función dentro de una función. Y esto lo que hace es que únicamente desde esta función se pueda llamar a esta otra. ¿Lo entienden eso? Porque si no el compilador va a dar error. Acá no da error, está todo bien. ¿Sí? Anda todo bien. ¿Qué pasa si yo estoy en otra función? Y quiero... Vamos a hacer el voy saludo. Vamos a llamar al contador. Le sumo un 1. Ahí está. Miren lo que me dijo, ¿no? En Celang, ¿no? Con GCC. Ahí está. Implicit Declaration of Function contador. ¿Qué pasó? ¿Qué me está diciendo? Desde acá, desde saludo, no puedo llamar a contador. ¿Cómo que no? Porque el prototipo, porque el compilador no sabe que existe contador hasta acá. Yo voy a decir, sí, lo puse acá el prototipo, sí, pero esta declaración únicamente vale, como en las variables, dentro de estas llaves. ¿Sí? Dentro de estas llaves, yo voy a poder llamar a contador. Pero si yo quiero llamar a contador fuera de esa llave, me da un error. Tomémoslo con pinza también, ¿no? Porque acá me dice error, pero si yo, fíjense que si yo le saco el pedantic error, anda. Se enoja, reniega mucho, me da muchos warnings, pero andar anda. ¿Sí? Vamos a imprimir acá. Vamos a llamar una vez contador acá. Saludo, digo. Ahí está, declaración implícita también de saludo. Ahí está, declaración implícita de saludo. Vamos a poner el prototipo. Listo. Declaración implícita, no va a estar más declaración implícita, pero va a estar declaración implícita de contador. ¿Sí? Declaración implícita de contador. ¿Por qué? Porque no existe, no sabe cómo es contador. ¿Ahí anduvo o no? Debería arrancar en 1, porque saludo llama una vez a contador, con un 1. Y ahí arranca el programa. Ahí arranca, lo incrementa, así, todo, bla, bla. Y después cuando yo llame a contador, cuando muestre contador, debería mostrarlo ya a partir de 1. ¿Sí? Y anda. Vamos. Funcionar funciona. ¿Sí? Como que me dice, che, hay una declaración implícita, pero ¿cómo? El tipo coincide, el número coincide, el valor de devolución coincide, el nombre de la función coincide. Es como que me reta y dice, che, mira, no está definido contador, pero sigo. ¿Sí? Y después todo resulta de manera correcta. Todo eso es porque yo le acabo de sacar el pedantic error. ¿Sí? Fíjense, ¿alcanzan a ver acá abajo el último renglón del cómo estoy compilando? Ustedes fíjense, en el Sinja tiene una opción que es con qué línea compila. ¿Sí? Y en esa línea posiblemente tengan el pedantic error. Si tienen el pedantic error, se va a clavar ahí. Y está bien que lo tenga. Está bien que lo tenga. Cuando la mayoría de los errores tendría que ser, la mayoría de los warnings tendría que ser errores. Va a morir el Sinja y vamos a ver. Les voy a mostrar dónde está. Si ustedes vienen por acá, bueno, ejecución, opciones. 3 días después. No me abrió nada. No abrió nada. Vamos al programa simple. Más en blanco. Ahora sí. Opciones. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Parámetros extra para el compilador. ¿Ven? Menos wall. Y está el pedantic error. Esto está acá. ¿Ven? Ejecución, opciones. Ustedes acá podrían agregarle ese que yo les pongo siempre, que es menos std igual C minúscula 99 y poner un espacio, y entonces va a compilarle solamente en el estándar C99.
Esto es acá, está acá, es un O0, que quiere decir que no optimiza el código. Hay muchos niveles de optimización para que funcione más rápido. Si tenemos suerte lo vamos a ver en sexto año eso. Y el LM es para la biblioteca estándar, para el archivo math.h. ¿Sí? Para eso es LM. Entonces, con eso ustedes pueden ejecutar. Eso se cierra. Eso se cierra. Entonces, volvamos acá. Tenemos el penalty error y nos da este error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el prototipo de la función solamente está definido acá. ¿Sí? Solamente está definido acá. A mí no me gusta esto, pero podría ser útil si alguna vez ustedes quieren, digamos, como proteger alguna función de que la use cualquier función. Y dicen, no, este prototipo, esta función, yo quiero que la use solo. Esta función yo quiero que la use solo esta otra función. Entonces, solamente en esa función pones el prototipo. En general no va a pasar, porque lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a tener todos los prototipos en un archivo diferente. ¿Sí? Todos los prototipos de manera organizada vamos a tenerlos en un archivo diferente. Entonces no vamos a tener oportunidad de ponerlos dentro de una función. No, va a estar más complicado. Poniéndolo así no me da ningún warning ni nada. ¿Estamos? ¿Preguntas? Bueno, entonces, todo lo que esté... Por eso acá decía, en las reglas de alcance, dice las variables globales, ¿sí? O sea, las variables que están fuera de cualquier función. Los prototipos, se refiere a los prototipos cuando están fuera de la función, ¿sí? Y las definiciones de las funciones son estas, ¿sí? Esta es una definición de una función. Dice que se llama alcance de archivo, o sea que cualquiera dentro del archivo lo puede ver, ¿sí? La puede ver. Salvo en el caso que yo les dije recién, de esconder algún prototipo, ¿sí? Podrían quizás esconder algún prototipo diferente, de una función diferente, pero me parece que ahí ya se rompería mucho. ¿Sí? Nunca lo probé, así que la dejamos ahí. Bueno, ¿qué más? Bueno, y las variables dentro de llaves, bloques, lo que sea, se dice que tienen alcance de bloque. ¿Sí? Esto es lo que vimos. Se pueden anidar bloques, esto es lo que hicimos con el if. Digo, el i, todos los i que había, int i, anidamos bloques. Teníamos el main, después entró otro bloque, después otro bloque más con el for, etc. ¿Sí? Y siempre escondemos las variables para afuera. Y el ejemplo que habíamos visto sobre la variable estática, ¿cómo lo hacemos? Y la diferencia que hay entre estáticas y... la diferencia que hay entre uso de static o variables globales. ¿Qué más? Este es casi un machete para mí, por si me olvido de algo. Y ahí termina y después empieza la tercera parte. Bien. Quería por ver algo en 10 minutitos. A mí me haría muy bien a mi vida si en 10 minutos terminamos. Y los dejo ir 10 minutos antes, si no tienen problema. Y bueno, si nos queda otra. Bueno. No, yo les dije que me iba a desconectar, pero en punto, a las menos 10 en punto. Apa. Hagamos esto. Vamos a sacar este contador acá. Tenemos estático. Este es un extra. En general, yo les dije que los prototipos se los pone siempre arriba, pero tienen un sentido también. Porque en realidad no van en mi archivo, ¿sí? ¿Cómo se llama este archivo? Contador.
Vamos a llamarle de otra manera a este archivo. Contador C, le vamos a llamar main contador. Vamos a llamarle main contador. Y vamos a agarrar y vamos a crear un archivo que se llame contador.h. ¿Sí? Contador.h, que ¿qué vamos a poner en el contador.h? Vamos a poner el prototipo de contador. ¿Sí? Vamos a poner el prototipo de contador en el contador.h. Vamos a cerrar. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a incluir, adivinen a quién, a contador.h. Contador.h. Yo le pongo las comillitas, porque eso yo creo que ya se les había dicho. Cuando ponemos los corchetitos, así los angulitos, busca en el sistema, ¿sí? Donde esté instalado el sistema, sabe, ya están las rutas, todas, cuando uno instala, se configuran todas las rutas automáticamente, y sabe dónde ir a buscar stdio.h, que no es el directorio local donde yo estoy trabajando ahora, que sí está contador.h, contador.h, qué palabra difícil. Entonces, cuando yo quiero que busquen el directorio local primero, le pongo las comillitas. Si no lo encuentra en el directorio local, va a ir a buscar al directorio del sistema. Pero primero le da prioridad a los que haya en el directorio local. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué hace el include? Eso lo tendrían que ustedes saber para el parcial. ¿Qué hace el include? Procesador. No se escucha nada, pero yo creo que vos dijiste lo del preprocesador. Son directivas de preprocesador, que en particular el include, el más sonso, ¿qué es lo que hace? Copia todo el contenido de este archivo y lo pega acá mismo. O sea que sería exactamente como tener, ¿se acuerdan ustedes? Es como tener el prototipo ahí. Eso lo podemos ver. Creo que con el GCC-E mayúscula me mostraba qué pasa, me muestra qué hace el preprocesador, ¿sí? Fíjense. Me mandó el prototipo ahí. ¿Lo ven o no? Me agrega todo lo del STDIO, me agrega todo lo del STDIO, pero dice, ah, mirá, está el include de contador, te traigo esto. Genial. ¿Está? Y lo pega ahí. Y lo pegó el prototipo. Y es como que me está pegando el prototipo de la función. O sea, que es exactamente lo que yo quería, era tener el prototipo. Una pregunta, profe. Sí. Si vos mandas el archivo .c, no se manda con el prototipo, entonces es un archivo aparte. Claro, yo lo que estoy haciendo acá es tenerle un archivo aparte. De hecho, no está, ustedes lo están viendo. Este es mi .c, ¿no? No tengo el O sea que prototipo. para que funcione el programa también tenés que tener el prototipo descargado, sería. ¿El cuál prototipo? El contador.h. Sí, yo lo acabo de hacer el contador.h y tiene que estar. Si yo, por ejemplo, vengo acá y le cambio nombre, contador.h, yo le pongo otro nombre, contador2.h, y me da error. ¿Sí? Me refería si yo intento compilarlo, si solo tengo descargado el .c, el main contador.c. Ajá. Si te intentás compilar y no está el prototipo, me va a decir que hay una definición, ¿cómo es? Hay una declaración implícita, ¿la verdad? Si yo no tengo esto, si yo no lo tengo el archivo o no hago el include, me dice que hay una declaración implícita. ¿Sí? Ah. En cambio, si yo dejo el archivo, no me dice nada. Bueno, ahí me está diciendo que falta... Ah, porque le cambié el nombre, ¿no? Contador.h, ¿qué pasa? Ya. Contador.h, saludo... Ah, saludo, nada que ver, saludo, ¿qué hace acá? Ahí está. Ahí anda, ¿ves? Porque está en contador.h, está el prototipo. Y como lo pega acá y listo, no pasa nada. Si yo no pongo esto, me da un error. ¿Sí? Dice, no sé cómo es. Ahí está, ahí lo agrego, listo. Lo que yo puedo hacer ahora, y es lo que quiero mostrarles, es cómo realmente se trabaja. Si ustedes se ponen a pensar, acá en este archivo no está la definición de... Esta es una definición, ¿no? Le estoy mostrando al compilador cómo es la función
contador. Pero no hay ninguna definición de printf, porque anda por ahí. Vamos a hacer algo así. Quiero que sea algo parecido a eso, que no esté acá la definición, pero que yo la llame y sepa. Entonces voy a crear un archivo que se llame contador. Contador.c, ¿sí? Contador.c. Y vamos a pegar ahí adentro el archivito. La función contador.c. Miren algo. Como no tengo un printf acá, no necesito incluir a stdio.h. Eso estamos claros. No tengo nada, no necesito más nada que esta función. Y ustedes me dicen, che, pero los archivos .c dijimos que tenían que tener una función que se llame main. Yo no dije eso, yo dije, todos los programas tienen que tener una función main. En este caso, mi programa van a ser estos dos archivos. Y acá está el main de mi programa. ¿Sí? Entonces yo tengo, por un lado tengo, tres cosas tengo ahora. Tengo este archivo que se llama main contador, ¿sí? Donde yo tengo el main, donde voy a usar contador. En este archivo yo incluyo el archivo contador.h. ¿Cómo me cuesta eso? Y por otro lado tengo, vamos a poner contador.c, y por otro lado tengo contador.c, donde yo tengo simplemente la definición de la función contador. ¿Sí? Y en contador.h les muestro, contador.h, tengo el prototipo de la función. Y ahora vamos a juntar todo esto para que ande. Obviamente esto no anda si yo lo corro, ¿por qué? Porque acá yo no declaré todavía contador, no le di ninguna instrucción a mi compilador para que, de dónde está esto. Justamente no le dije todavía dónde está esto. ¿Sí? Si lo compilo me va a decir referencia a contador sin definir. ¿Por qué? Está claro, falta definir contador, me dice. Bueno, perdón. ¿Qué es lo que falta? Esto. ¿Sí? Falta esto. Bueno. El compilador, si ustedes repasaron para el parcial, ustedes se acuerdan que el ciclo de compilación consistía en editar, ¿sí? La edición del archivo .c. Veían la edición del archivo .c, veían, ¿qué más? Tenías el contador, perdón, me estoy desconcentrando. Tenían el editor y después tenían el preprocesador, que iba a hacer todos estos cambios, incluir los archivos que tenía que incluir, comentar lo que tenía, sacar los comentarios, etc. Hacer los cambios de los define, ¿se acuerdan? Y después pasaba al compilador. Pero el compilador podía considerarse como dos partes. Una parte era que lo transformaba en assembler, y después estaba el ensamblador que lo transformaba en código objeto, que todavía no era ejecutable. O directamente podemos considerar que es el mismo, que el compilador directamente pasa desde el archivo .c al código objeto. Pero todavía ahí no termina, porque dijimos que había otro programita más que se corría al final. ¿Se acuerdan cómo se llama? Linkeador. Exactamente, el linkeador. ¿Qué hacía el linkeador? Juntaba pedazos de código objeto, ¿sí? Como por ejemplo el clásico dibujito, estaba el printf.o estaba en el dibujito. Porque, claro, tomaba tu programa, que usaba un printf y que no existía la definición por un lado, y lo tenía que juntar con el printf.o justamente, que era el objeto que está escrito por ahí en algún lado que no sabemos, que es justamente, le dice al programa, ¿qué hace el printf? Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Necesitamos un archivo.o. ¿Sí? Necesitamos un archivo.o de contador, para que no me diga más contador sin definir. ¿Sí? Entonces, el GCC, así como nosotros tenemos muchas opciones, le podemos decir que pare en la compilación, que no linkee, porque tengo que hacerlo en dos pasos, ¿sí? Y para compilar sin linkear, el parámetro es -c. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el contador acá, ¿dónde está? Contador.c, entonces yo voy a decir GCC, acá. Acá tenemos, entonces yo voy a compilar, voy a decir -c, contador.c. El -c me va a crear el archivo .o, acá está. ¿Ven? Aquí no estaba acá arriba no está el .o, y acá abajo sí está. Este archivo .o
no es ejecutable todavía, no lo puedo ejecutar, es simplemente es código objeto. La máquina lo entiende, pero todavía no lo puede ejecutar. ¿Sí? No se puede ejecutar, pero sí lo entiende la máquina. Y también tenemos que hacer lo mismo con el main. Tenemos que hacer lo mismo con el main contador. Vamos a hacer lo mismo, porque es -c, necesito que sea un punto .o. Porque dijimos, yo paro la compilación hasta el momento antes del linkeador. Entonces, main contador. Listo. Ahora tengo dos puntos .o. Tengo el contador.o y tengo el main contador.o. ¿Sí? En el main contador está ahí el programita, el main, y hace la referencia, digamos, incluye el punto H, todas esas cosas. Listo, ahora tengo los dos puntos. Y ahora tengo que decirle, está bien, listo, ahora linkealo, ¿sí? Ahora linkealo. No necesita una variable extra, no necesita un comando extra el GCC, lo único que necesita es que yo le pase los dos elementos. Entonces yo le digo que con las mismas opciones le paso los .o que yo quiero, que son contador.o y main contador.o. No importa el orden. ¿Sí? Porque va a agarrar los dos y los va a pegar. Y cuando queden pegados, ¿qué va a pasar? Y bueno, en uno está el main y se va a ejecutar ahí. En el main va a haber una referencia a contador y justamente está acá. Acá adentro está la referencia. Acá adentro está escrito contador, así que nadie va a tener problema. Bueno, y esto me crea el archivo .a.out. Y si yo ejecuto a.out, ahí anda. ¿Sí? Si se fijan, vamos a borrar a.out. Ahí está, ahí no está más. Y vamos a repetir el comando de compilación para que aparezca. Ahí está. Para que me crean que es ese el que está creando, el que están dando. Y ahí funciona. Y por ejemplo, si yo quiero ir y decir, no, ¿sabes qué? Me equivoqué. No quería que arranque en 0. Quería que arranque en 1. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hace falta dictar contador.c? Porque ¿qué tiene contador.c? Contador.c es la función. Yo digo, a que arranque en 1, qué sé yo. Podríamos editar este. A ver. Que arranque en 1. ¿Listo? Ahora, no me sirve de nada editar main contador, porque main contador, digamos, no hace referencia a desde dónde comienza el contador. O sea que esto no me hace falta recompilarlo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Y puedo compilar contador nada más. Ahí está. No, este no. Este. Compilo contador. Y ahora voy a tener un nuevo archivo, contador.o. No hace falta que yo recompile el main contador. No hace falta porque no hace falta. No lo cambié, así que no hace falta recompilarlo. Pero sí tengo que crear un nuevo a.out, porque el a.out que yo tengo ahora arranca desde 0. ¿Lo ven? Vamos de vuelta. Arranca desde 0. Y en cambio ahora contador arranca desde 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Recompilarlo, o sea, unirlo, linkearlo, ¿sí? El nuevo contador con el viejo main contador, y me va a hacer un nuevo a.out, ¿sí? Y ahora funciona desde 1. Profe, Sí. una pregunta. ¿El preprocesador devuelve un archivo .i y después el compilador toma ese? Sí. Creo Ok. que sí. Pero pará. Hay un parámetro para el GCC para que guarde todos los archivos intermedios. Pero creo que el del preprocesador no lo guarda. Pero si lo querés, capaz que sí. Pero de todas formas vos podés parar la compilación poniendo el "-o". El "-e", digo. El "-e". Profe, Sí. o sea que ese a.out no está guardado, solo está linkeado. Solo se usa una vez, para volver a usarlo tenés que volver a... No, el a.out lo uso todas las veces que yo quiero. Es un archivo, es un ejecutable. Siempre hace lo mismo, pero es un ejecutable. Este ya es el archivo ejecutable. Cuando yo creo cualquier programa, queda el ejecutable instalado. Ya está compilado, ya está todo. Ese archivo yo lo ejecuto todas las veces que yo quiero. De una, gracias. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer es recompilar si hago alguna modificación al código. Y eso tiene mucho sentido. Si ustedes agarran y hacen un programa y tiene un error, ¿qué hacen? Y tienen que ir a recompilarlo. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tienen 4 archivos?
¿Y tengo que recompilar los 4? Y no, capaz que no. Capaz que si las modificaciones solo son de un archivo, y bueno, tengo que modificar ese. Pero después tengo que juntarlos todos para armar el nuevo a.out que use la modificación. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros tengamos programas, y con esto ya cierro, cuando nosotros tengamos programas más o menos en serio, van a ser así, y van a tener muchos archivos. Van a tener muchos archivos, y vamos a tener que encontrar una manera, que la vamos a ver quizás fin de año, o el año que viene, lo van a ver en Informática 2, usar herramientas que sean automáticas para que se compilen más automágicamente. ¿Sí? Para no tener que estar haciendo compilar un objeto por un lado, otro objeto por otro lado, y después unir todo. ¿Sí? Hay herramientas que se llaman makefiles, que uno escribe y describe cómo se tiene que compilar un proyecto. Porque la manera, y más sobre todo con sistemas embebidos, va a ser esta. ¿Sí? No vamos a tener un IDE como el Sinja, que vamos a decir, ahí vamos a tener todo y vamos a compilar. Les juro que no. Si hacen programas interesantes en sistemas embebidos, van a tener esto. Van a tener que compilar desde la línea de comandos. Así. Se puede hacer a pata, uno por uno, o pueden usar algunas herramientas que sean más automáticas. Pero se hace así. Casi todo se hace así. ¿Sí? Y está bueno, está re entretenido. ¿Alguna pregunta de acá? Quizá a fin de año podamos ver. No, profe, ya se va a hacer la hora, así que ya, para nosotros. Bueno, ¿cuántos son? Las estructuras las vamos a ver. Estructuras vamos a ver en la unidad 9. La unidad 8 son punteros, la unidad 9 son estructuras. Bueno, ¿preguntas? Ya estamos cerrando.